Bienvenidos, este es otro programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales en esta agenda digital y en estos tiempos que todavía estamos en la pandemia. Y hay un tema que no se toca demasiado como se debería tocar, que es el rol de las ciudades, no solo en la pandemia, sino a nivel internacional. Y la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo que tenemos en Argentina, no solo porque es la ciudad de todos los argentinos, sino porque desde que se ha decretado la autonomía de la ciudad no hace tanto, ha tenido un rol internacional cada vez más abarcativo y cada vez más fuerte. No es casualidad que entonces tengamos hoy la presencia aquí en el CARI del secretario general y secretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma, Fernando Estrafase. ¿Sabe por qué, Fernando, no lo dije bien? Porque no sé si es Estrafache o Estrafase. ¿Cómo es? Es Estrafache. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Muy gracias bien. por este espacio. Bueno, un gusto tenerte aquí en este lugar virtual del CARI. Fernando no solo es alguien que se dedica, bueno, en este momento a la acción política desde el gobierno de la ciudad, sino un reconocido académico. Así que y siempre es bienvenido en el CARI y es alguien que siempre tenemos en cuenta en la función que esté. Así que bueno, gracias en nombre también de las autoridades del CARI por estar aquí. Para mí es un placer, Guillermo, estar por la admiración que tengo por la institución y aparte porque soy un socio activo de la institución y eso me honra muchísimo. Y aparte por varios integrantes que durante mucho tiempo en mi vida me inspiraron y lo siguen haciendo. Como vos decías, Buenos Aires es uno de los ejemplos de protagonistas involuntarios de la pandemia, que son todas esas ciudades globales que por su interacción con el resto del mundo, por su densidad, por su conectividad, por la diversidad de personas que entran y salen de la ciudad, son los lugares en donde más se está desarrollando la pandemia, pero al mismo tiempo son los lugares que más están cooperando entre sí para poder afrontar la pandemia. Así que en esa tarea estamos y encantado de seguir conversando con vos sobre los aspectos particulares que quieras. ¿Cómo estableces lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con todo el conocimiento de las otras ciudades importantes? Nueva York, Madrid, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué han tomado y qué han podido compartir? Bueno, primero es importante destacar, en el caso de la ciudad, cuando hablamos de la ciudad estamos hablando, por supuesto, del área metropolitana de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad donde dormimos 3 millones de personas todas las noches, pero en tiempos normales vivimos durante el día en la ciudad, transitamos aproximadamente 6. Es una de las pocas ciudades que más que duplica su población durante el día. Por lo tanto, el desafío, como lo han señalado el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno, es del área metropolitana. Eh, Algo que a mí me parece es un logro muy importante de nuestro sistema político institucional es que muy desde el principio de la pandemia los tres niveles de gobierno, y a eso le sumarían los municipios también de la provincia, actuaron de manera coordinada. Eso hace una gran diferencia. En varios Zooms que tuvo el jefe de gobierno con otros alcaldes, varios destacaban la dificultad que tenían para coordinar políticas con sus gobiernos centrales, federales, y cómo eso repercutía no solo en la propia ejecución de las políticas, sino también en la coherencia del mensaje público de los gobiernos. Imagínate que en un momento de tanta incertidumbre como este, la sociedad se da vuelta y mira a sus gobiernos para buscar fuentes de certidumbre. Cuando los gobiernos disputan entre sí el mensaje, el diagnóstico, la acción pública sobre el tema, se deteriora mucho la credibilidad de la acción pública sobre este tema, que es la reserva final de certidumbre en un momento como este. Así que me gustaría destacar eso. Y en el caso de la gestión de la ciudad, muy al principio de la pandemia, incluso antes de que aparezca el caso, el primer caso, eh, y sabiendo que eso iba a ocurrir, el jefe de gobierno hizo su primera conferencia de prensa señalando que esto se venía, que por las características de la ciudad iba a ocurrir, no iba a poder evitarse, y al mismo tiempo planteando una estrategia futura. Hoy, meses después de eso, estamos transitando, te diría,
los momentos más difíciles en cantidad de casos, pero también con una estrategia sanitaria muy asentada, muy bien plantada, que involucra todo lo que sabemos funcionó en otras ciudades. Una fuerte estrategia de testeo en todos los barrios de la ciudad, de testeo proactivo en todos los barrios de la ciudad, acompañado de una política de aislamiento de los casos detectados, seguida de una acción de seguimiento de contactos estrechos. Tenemos más de 2.000 personas en la ciudad que integran equipos de seguimiento de contactos estrechos. Esto que ya sabemos funcionó en ciudades como Berlín, en Seúl, algunos con más tecnología, otros más a fuerza de músculo humano. Entonces, testeo, aislamiento, seguimiento de contactos estrechos, el testeo periódico semanal de los grupos más expuestos, que son los que están en el frente de batalla, el personal de la salud, el personal de los geriátricos y la policía, que estando en la calle también tiene mucho contacto con posibles casos. Entonces todas las semanas hacemos un testeo de esos grupos para justamente prevenir en caso de detección de algún caso que no se expanda al conjunto de ese grupo por toda la implicancia que tiene eso en la capacidad de afrontar la pandemia. Y la última adición a la estrategia que está ocurriendo desde la semana pasada es el primer test de cero prevalencia en la ciudad, que es el estudio por el cual vamos a tener una aproximación a qué porcentaje de los habitantes de la ciudad pueden haber tenido el virus, incluso sin saberlo. Como sabés, se ha publicado mucho, se proyecta que por cada caso formalmente detectado hay otros 10 que nunca se enterarán eventualmente, a menos que se hagan estos testeos, que tuvieron el virus. Y poder aproximar qué porcentaje de la población en general ya puede haber tenido el virus te da alguna idea del nivel de inmunidad y también de la heterogeneidad de la población, porque no todos somos igual de contagiadores, no todos somos igual de resilientes. Esto que se llama la heterogeneidad de la población afecta también el grado de expansión del virus. Así que hay muchos otros temas que me gustaría señalarte, pero podemos dejarlo para otra Sí. pregunta. Es Adelante. difícil hacer pronósticos y en el medio de la ola cuando estás trabajando en el día a día. La ciudad ha recibido y recibe, esperemos siga recibiendo muchos turistas extranjeros, muchas visitas culturales, la agenda de la ciudad y de hecho alguna vez te hemos visto en diferentes lugares trabajando sobre eso. ¿Cómo ves el futuro de la ciudad para seguir atrayendo visitantes por la actividad cultural que tiene la ciudad? Sí, sí. Eh, Estaba haciendo una seña porque me estaban avisando algo. A ver, no es la primera vez que las ciudades globales en la historia pasan por una crisis sanitaria. Y en todos los periodos de la historia las ciudades emergieron. Emergieron, en algunos casos cambiaron su fisonomía urbana, y este probablemente vaya a ser el caso. Hay una gran revalorización de lo que se llama las ciudades a escala humana, las ciudades a 15 minutos. La alcaldesa de París, Ana Hidalgo, impulsa mucho ese concepto, que no es otra cosa que recuperar espacio público para las personas, porque además ahora lo necesitamos para el distanciamiento, entonces necesitamos más superficie pública eh, para albergar a las personas que transitan por la ciudad y así poder garantizar el distanciamiento social. Los atractivos de Buenos Aires, puntualmente, como vos preguntabas, su acervo cultural, su diversidad, su cosmopolitismo, no tengo ninguna duda que van a resistir la pandemia. Y de hecho hay varios estudios que muestran que una de las primeras revanchas que se van a tomar las distintas sociedades va a ser la de poder volver a viajar. Así que en eso la expectativa es buena. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudad? Y en eso estamos trabajando.
proyectarle al mundo, señalizarle que Buenos Aires tiene todos los niveles de seguridad, cuidado y sofisticación para poder recibirlos en condiciones aptas de seguridad biológica, epidemiológica. Y creo que justamente eso se logra transitando la pandemia de una manera muy profesional. No es solamente algo que conseguís después de que pasó la pandemia a partir de un protocolo. Sería algo así como, dime de qué forma transitas la pandemia y te diré qué tan seguro vas a ser como ciudad cuando la pandemia se vaya, ¿no? Lo cual nos lleva también a un nuevo atributo de la calidad de vida percibida en las ciudades, que es la calidad de su gobierno. La pandemia lo que puso de manifiesto también es en qué medida estaban preparados los gobiernos para afrontar una disrupción de tal magnitud. Así que en ese sentido creemos que todas las variables convergen a que en algún tiempo Buenos Aires vuelva a empezar vuelva a brillar, como de hecho estaba brillando a niveles altísimos antes de la pandemia, con récords internacionales de turistas, de presencias culturales, como vos decías. Así que soy muy optimista del futuro. Fernando, la última pregunta por esta parte es, em, cuando hablamos con colegas extranjeros, te dicen, bueno, pero ustedes están bien, ¿no? Cuando hablas con colegas de otros países. En comparación, uno siempre ve el césped del vecino más verde. Eso nos pasa a nosotros cuando nos miran, en comparación con la cantidad si se quiere, de cómo se ha diversificado el coronavirus. Cuando hablas con otros gobiernos, y cuando acompañas al jefe de gobierno hablando con otros alcaldes y con gobernadores de otras ciudades, ¿cuál es tu sensación? Los argentinos y sobre todo los porteños y los que recibimos día por día, ¿estamos haciéndolo bien, más o menos? ¿Cómo es el comportamiento a nivel tuyo que desde el gobierno de la ciudad lo testeas día a día, ¿no? En comparación con las otras ciudades? Mira, habiendo transcurrido 4 meses largos de la pandemia, eh, yo destaco muchísimo, y me voy a referir primero a la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, después quizás podemos expandirlo, destaco muchísimo los nuevos patrones de conducta que la sociedad adquirió, impensables hasta la pandemia. El hecho de ir por la calle y no ver casi nadie sin usar barbijo, el hecho de estar, eh, digamos, ocupando el espacio público de una forma que, eh, digamos, garantiza el distanciamiento de cada, de cada uno de los espacios, el hecho de, digamos, de cumplir la cuarentena de la forma más estricta posible. Por supuesto, a medida que va pasando el tiempo, eh, la, la, la sociedad va naturalizando comportamientos y también se va cansando, se va fatigando. Pero yo soy muy, destaco muchísimo cómo la sociedad acompañó la orientación de los gobiernos. Y también me parece que los gobiernos fueron interpretando el sentir social para entender que pasado un tiempo la sociedad también aprendió a convivir con el virus y tiene menos reserva de, digamos, menos reservas para poder aplicar de manera muy, muy estricta todas las medidas. Entonces, me parece que es un diálogo entre gobierno y sociedad que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires veo de manera muy virtuosa. Fernando, si querés agregar algo más, por mi parte es lindo el mensaje que estamos saliendo mejor de la pandemia con todo lo que ha costado, desde la ciudad de Buenos Aires y los argentinos también, y la cooperación entre los gobiernos y la cooperación con los gobiernos del exterior. Tenés lo que quieras para decir y ya terminamos. No, me parece que poner una medida de horizonte, de futuro y de optimismo en ese horizonte, decirte que estábamos, eh, digamos, estamos en un momento muy intenso de la pandemia, pero al mismo tiempo tenemos lo que se llama un plan de puesta en marcha de la ciudad. Un plan que proyecta la reapertura de actividades, la secuencia de esa reapertura, y que de alguna forma nos pone a todos en la causa común de volver a nuestra normalidad, quizás una nueva normalidad,
pero entonces ir pensando ese futuro mientras transitamos el presente también me parece clave, ¿no? No solamente quedarnos en los casos de cada día, por supuesto esperando que bajen, pero sobre todo pensando en cómo proyectar el futuro en la ciudad. Fernando Estrafaz, secretario general y secretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias. Gracias a ustedes por este espacio.